Buenas. Los códigos convolucionales integran símbolos previos, definiendo los estados en el proceso de codificación con operaciones módulo 2. Un diagrama de Trellis representa estos estados, incluyendo entradas y salidas. Al utilizar este diagrama se logra una decodificación eficiente a partir de las métricas de distancia con base en el algoritmo de Viterbi. En esta última parte de la unidad 7 hablaremos de los códigos convolucionales, los cuales, así como en la codificación cíclica, se pueden implementar a partir de registros de desplazamiento o con operaciones polinomiales, pero aquí agregaremos otras formas de implementación como lo son las máquinas de estado finito y el procedimiento de codificación por el diagrama de Trellis. Dentro del esquema de codificación está el método clásico por distancia mínima, pero también está un método óptimo a partir del algoritmo de codificación de Viterbi. Los códigos convolucionales logran una mejora en la capacidad de corrección de la palabra de código enviada gracias a que los bits de paridad dependen de k bits, es decir, el actual y k-1 bits previos de información que estarían en memoria. Entonces, un código convolucional expresado con esta tripleta n, k minúscula y k mayúscula tendrá una tasa asociada a k sobre n y se resetea entonces la memoria cada vez que se envía un mensaje. A esta capacidad de almacenar los bits previos de información le vamos a llamar los estados del codificador. Las aplicaciones, los códigos convolucionales van desde la televisión digital terrestre, telefonía móvil celular, redes inalámbricas y comunicaciones satelitales. Como ejemplo tendremos el codificador convolucional 212, 2 bits de salida para un bit de entrada y k igual a 2 posiciones de memoria, como lo vemos acá, 2 bits de salida, 1 bit de entrada y 2 posiciones de memoria, donde se almacenan bits, ceros y unos. En cada instante del tiempo t, una parte del mensaje codificado U1 dependerá del bit actual, del bit almacenado en el estado anterior y el bit en el estado t-2. En ese caso tendríamos los bits almacenados aquí en el instante t-2, esta salida sería t-1 y este sería el bit en la posición actual, el valor que está aquí, en esta línea. Mientras que U2 dependería de el valor en el mensaje actual y el valor en el tiempo t-2, es decir, solamente t-2 y t, los cuales tienen operaciones para la construcción de suma módulo 2. También tendremos la forma de visualizar el procedimiento a partir de la matriz generadora, como lo vemos acá, ya sea a partir de un polinomio o a partir de los coeficientes del mismo. A continuación tendremos este ejemplo que muestra cómo codificar de forma convolucional con un registro de desplazamiento. Tendremos el mensaje 101 y agregaremos 2 bits al final con el fin de resetear la memoria, o en este caso ponerla a 0 como estaba aquí previamente. Estos son los 2 bits de memoria. Cuando entra el primer bit, siendo este, se realizan las operaciones módulo 2. Vemos que para U1 da 1, para U2 da 1 más 0, 1 también. Luego el registro de desplazamiento se encarga de desplazar el bit que estaba en una posición y la pasa al siguiente. Entonces se espera que este 1 pase a la siguiente, este 0 pase al siguiente. El otro bit que sale se descarta, tendremos 0, 1, 0. En este ejemplo se codifica una palabra de código de forma convolucional a partir de la utilización de un registro de desplazamiento. Tiene un mensaje de entrada 101 y le vamos a agregar 2 bits al final con el fin de resetear el estado del registro de desplazamiento. La información va a entrar de izquierda a derecha y el registro se encarga de desplazar bit a bit de acuerdo a una señal de reloj. Al entrar el primer bit se hace la operación módulo 2, 1 más 0, 1 más 0, 1 y abajo 1 más 0, 1, generando la palabra de código 11, parte de la palabra de código. Luego, en el registro de desplazamiento, este va a desplazarse acá, este va a desplazarse acá y va a entrar el siguiente bit adicional que va a ser el bit 0. Aquí está. Luego el desplazamiento, las memorias quedan como 1, 0 y se hacen las operaciones módulo 2. 0 más 0, 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. De nuevo se aplica el desplazamiento, este va a quedar aquí, este va a quedar aquí y entra el siguiente bit adicional que es este, 1, aquí está. El bit que sale de acá se descarta, tendremos entonces 1 más 1, 0, más 0, 0 y abajo 1 más 1, 0. Una vez completada la palabra de código, asignamos los 2 bits de cola que nos van a servir para poner el estado del registro de desplazamiento en ceros. Aquí entra el primer bit de cola.
desplazando entonces la información de esta forma. Este salta acá, este salta aquí y el que está aquí sale. Entonces tendremos dentro de los registros esta información 0, 1, 0, 0 más 0, 0 más 1, 1 en la parte de arriba, 0 más 0, 0. Por último entra este bit adicional y hacemos las operaciones módulo 2. 1 más 0, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1. Ya para el siguiente ciclo de reloj, automáticamente este registro de desplazamiento queda con los ceros, siendo este el último paso en la operación. Primero, segundo, tercer, cuarto y quinto par ordenado, que nos expresan de forma completa la palabra de código luego del proceso de codificación. Como su nombre le indica, es posible también utilizar la convolución como operación de generación de los distintos códigos para cada caso particular, en donde tendremos un mensaje y un polinomio generador. Esta será una operación entonces de multiplicación y suma de los distintos coeficientes módulo 2, pero es una operación más sencilla realizar la multiplicación en el espacio transformado, que es la siguiente: multiplicación en términos de la representación polinomial del mensaje. Por ejemplo, para el caso anterior, el mismo código convolucional se puede implementar con estos polinomios generadores. M es el mensaje 101, G1 y G2 nos indican las conexiones habilitantes dentro de los registros de desplazamiento o de forma equivalente, su forma polinomial, los cuales podemos entonces, a partir de operaciones módulo 2 de multiplicación y suma, generar la palabra de código de salida. Tendremos para U1 y U2 estos dos resultados, los cuales se van a tomar de a pares para el resultado final. Los coeficientes se utilizan para cada grado del polinomio. El caso es 1 por x a la 0 más 1 por x a la 0, entonces sería esta primera palabra de código. Luego 1 por x a la 1 por 0 por x a la 1, y así en cada caso particular tendríamos la generación de esa palabra de código conformada con la multiplicación polinomial, generando el mismo resultado que el ejemplo anterior. También podemos utilizar un codificador a partir de las máquinas de estado. Estas nos van a permitir tener en cuenta la memoria o los símbolos previos para el salto o la definición del estado siguiente en cada caso particular. Las transiciones son definidas a partir de entrada y salida, un bit de entrada, 2 bits de salida, y dependiendo de qué es lo que pase internamente en memoria, pasará o cambiará de estado en cada situación. Por ejemplo, siendo este el polinomio para la parte superior, tenemos este bit de entrada m en el tiempo t, el cual nos indica que para una entrada de 0 va a salir 0, 0, como lo vemos acá. El estado se va a actualizar de la siguiente forma: pasa el bit de entrada a ser el primero aquí en la memoria y luego aquí está a ser el segundo, es decir, se mantienen los mismos estados, de ahí que se mantenga una autotransición. Pero en el caso de que haya un bit de entrada 1, la salida cambia, que es 1, 1, y habrá una transición. En este caso este bit pasa acá, este bit entra, quedaría como 1, 0, expresando el nuevo estado en esta situación. Y así para todos los otros posibles casos. Podemos construir el diagrama de transición completo, expresando entonces el bit de entrada, los estados, en cada caso particular, el estado 0, 0 presenta diferente salida dependiendo si era el bit 0 o el bit 1, como lo vemos acá, así hasta el estado 1, 1. Y podemos codificar a partir de la evolución temporal en cada caso particular. Si arrancamos desde el estado 0, 0 como estado inicial y entra un 1, la salida es 1, 1 y estaríamos en el estado 1, 0. Luego en este estado, si entra un 1, la salida es 0, 1, saltando al estado 1, 1. En este estado entra un 0. Al entrar un 0 hay un cambio de estado con salida 0, 1. Luego, en este estado entra un 1. Al entrar un 1, la salida es 0, 0 y cambia el estado de nuevo al 1, 0. Siguiente caso, entra un 1 de nuevo, salida 0, 1, saltando al estado 1, 1, y en el estado 1, 1 entra un 1, hay una autotransición con salida 1, 0. Igual resultado que en los casos anteriores. En una máquina de estados vimos cómo podemos saltar entre estado y estado para generar la secuencia codificada del mensaje, pero no nos muestra cómo evoluciona en el tiempo, no tenemos un registro. Esto sí nos lo permite el diagrama de Trellis,
que se crea a partir de la máquina de estado con el fin de, además de codificar, decodificar códigos convolucionales, incluyendo la evolución temporal. Se puede hacer aquí la comparativa entre una máquina de estado y el diagrama de Trellis correspondiente, especificando cuáles son los estados, 0, 0, entrada, salida, como lo vemos acá, entrada, salida, y la evolución en cada caso particular. Si es en el tiempo 1, vemos que la siguiente transición, si la entrada es 0, la salida es 0, 0 y el estado se mantiene en el mismo, el estado 0, 0. Pero si la entrada es 1, cambia de estado, salta el estado 1, 0 con salida 1, 1. Y así en cada caso particular se construye el diagrama de Trellis de forma similar a la máquina de estado, especificando el estado actual y el estado siguiente. Pero esto se replica para las evoluciones temporales que necesitemos, t igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así dependiendo del tamaño del mensaje. Para este ejemplo vamos a codificar el mensaje 110111 sin bits de cola, en los que vamos a utilizar la ramificación creada a partir del diagrama de Trellis. Para cada caso particular empezamos con el 1, estando en el estado 0, 0. La salida será 1, 1, expresada aquí. Luego para el siguiente valor 1 será salida 0, 1. Luego seguimos el camino para 0 con salida 0, 1. 1 con salida 0, 0. Entrada 1 con salida 0, 1. Y el último 1 con salida 1, 0. Aquí está el mensaje codificado. ¿Cuáles son los bits de entrada? Se selecciona diferente camino para poder generar la codificación. Para este ejemplo vamos a suponer la palabra de código recibida de 6 bits, que no es una palabra de código válida dentro del esquema de codificación. Vamos a determinar el mensaje, el cual corresponde a la palabra de código válida a partir del cálculo de la distancia Hamming mínima. En el receptor se tiene entonces para cada mensaje su correspondiente palabra de código asociada, creada con el esquema de codificación. Aquí calculamos la distancia Hamming entre esta palabra de código recibida y cualquiera de estas palabras de código válidas. Vemos que estas dos palabras de código generan distancia mínima 1 en comparación con las demás. Entonces decodificando la palabra como esta o esta y a su vez determinando el mensaje de entrada como 1, 1, 0 o 1, 1, 1. Con el fin de optimizar el proceso de codificación se tiene el algoritmo de Viterbi, el cual utiliza dos métricas, la métrica de la rama o distancia Hamming y la métrica del camino o distancia acumulada, la cual es desde el estado inicial al estado actual en el diagrama de Trellis. El camino que tenga la mejor distancia Hamming acumulada minimiza el total de errores en el mensaje. Entonces en este caso el algoritmo consistirá de 3 etapas. Primero vamos a agregar las métricas de la rama al camino asociado para el estado anterior. Vamos a comparar las sumas para los caminos que llegan a un nuevo estado y si hay varios caminos que presentan distintos valores, entonces aquel camino que tenga el menor valor sobrevive y en el caso de que haya empates en las métricas, se selecciona cualquiera sin problema. Este camino corresponde a aquel que tenga menos errores. En este ejemplo se decodifica a partir del algoritmo de Viterbi la siguiente palabra. Tendremos 1, 1, 0, 0, 1, 1, expresado así en el diagrama de Trellis y la idea es comparar con los bits de salida en cada etapa. Al ver la distancia Hamming entre estas dos, viene aquí el acumulado en este estado, mientras aquí el estado acumulado es 0. Luego, para la siguiente palabra, a partir de acá tendremos dos posibilidades de comparación. Distancia Hamming de esta rama 1 y en total del camino será 3. Y acá lo mismo. Distancia Hamming entre este y esta palabra de código es 1, distancia acumulada de 3 por ese camino. En este estado quedamos en el acumulado 0, de nuevo comparamos a partir de las distancias en las métricas con 0, 1 y 1, 0, son 2 bits de diferencia, por lo tanto ahí en este punto habrá una distancia acumulada de 2 y acá habrá una distancia acumulada de 0. En cada caso particular hacemos lo mismo, miramos las distancias, por ejemplo aquí al comparar este último dato que nos llega 1, 1 con 0, 1 es una distancia acumulada de 1 y lo mismo sucederá con los bits de salida desde este estado cuando entra el otro valor 1 tendremos distancia acumulada de 1, cual nos representa hasta este punto la menor distancia acumulada. Vemos como en los otros casos se eliminan caminos que tengan mayor distancia cuando confluyen a un mismo estado, por ejemplo 2 más 1 más 2 da una distancia acumulada de 5.
En cambio, para este camino tendremos una distancia acumulada de 0 más 2 más 0 da 2 acumulado, y se elimina entonces aquel camino que tiene la distancia mayor. Lo mismo sucede en los otros casos. Aquí tendremos dos caminos que confluyen con distancia 3 y 4, el de 4 se elimina. Aquí en este caso también, el de 4 se elimina en comparación con el de 1 y aquí también. Estos son los caminos que sobreviven hasta ese punto, y si ahí tomamos la decisión, entonces la forma de decodificar es la siguiente. Seguimos el camino el cual nos dio la menor distancia, es decir, este con este, que ambos tienen distancia Hamming 1. Y miramos cuáles son los bits de entrada asociados a ese camino. Observando esto, tendremos para el camino de arriba 1, 1, 0, y para el camino de abajo sería 1, 1, 1 para el proceso de codificación. Esto equivale al resultado obtenido por la mínima distancia Hamming. Si tenemos un mensaje más largo que involucre otros bits adicionales para la decodificación y vamos en este punto, de acuerdo al ejemplo anterior, seguimos desarrollando las distancias y caminos posibles en cada caso particular. En este caso, al final, después de hacer la reducción y eliminando los caminos que tienen distancias mayores, vemos que este nos representa el camino con menor distancia acumulada hasta ese punto. De ahí que el proceso de codificación es empezar desde el inicio, 1, 1, mirando las entradas, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ese es el mensaje codificado. A partir de la asociación de cada uno de los bits de salida con respecto al mensaje de entrada, se obtiene la decodificación de este mensaje con aquel que tenga la menor distancia mínima, y en este caso se decodifica como esta palabra de código la enviada. Con esto se termina la unidad número 7 y también el contenido del curso.